Mucha gente sufre a como diario. angustia a diario, Sí. que es esta idea de armar su modelo del amor, que a veces no encaja con nuestras necesidades, nuestros deseos, y que termina en una especie de derrumbe, de fracaso. Y hay gente que está pensándolo al amor desde un lugar invitándonos a deconstruirlo, a desarmarlo, para ver qué sirve y qué no de todo esto. A romperlo. A romperlo. Yo cuento una anécdota. Hice un vuelo hace un par de años a Madrid y me compré el libro Filosofías a martillazos. Mirá. Y me alegró el viaje. Me alegró el viaje. Así que es un placer para mí saludar a Darío Z. Darío Strahenriber. Así es. Darío. Darío Z, ¿cómo andas? Buen día. Qué raro que te haya alegrado el viaje un libro de filosofía, que básicamente es una convocatoria a la angustia. No, me reí mucho porque me parece que ese libro, que después se lo regalé a mi hija y a mi sobrino, primero es una introducción maravillosa a la filosofía, y en segundo lugar tiene mucho sentido el humor. Vos laburás mucho el humor, y eso me parece el punto más atractivo de todo tu discurso. ¿Hay alguna explicación ahí a tu popularidad, no? Y es como, digamos, algo que también traigo de la docencia y que siempre me pareció que una vez que se dio esta especie como de apertura a algo más masivo, lo que no había que perder era eso que funciona también pedagógicamente como transferencia en un aula. Y un buen docente es alguien que, no sé, en 80 minutos, pienso en el secundario, por ejemplo, digamos, te conmueve, pero también te cagas de risa y también te invita a pensar de otra manera. Entonces siempre trato como de no perder eso, que fue lo que durante 20 años hice adentro de un aula y que me fue tan bien en ese sentido, ¿no? Así que sí, ese es el camino. Bueno, y con Luciana Pecker están haciendo más o menos lo mismo, que es desacralizar un tema tan complejo, tan difícil. Yo estoy atravesando, por ejemplo, una separación, como tantas otras parejas. Lo estoy atravesando después de la pandemia y el impacto que tuvo sobre nosotros el encierro, y encontrarnos con cosas que evidentemente no habíamos pensado y que el encierro nos obligó a pensar. Y me imagino que debes estar escuchando historias de estas todo el tiempo, porque hay como una especie de estampida. Y tiene que ver con replantearnos el amor. Yo creo que lo que hizo, y acá, por ahí, por una cuestión más terminológica, te diría, más que la pandemia, el confinamiento, ¿no? Porque no es que la pandemia, la enfermedad, el virus, sino el modo en que socialmente se reaccionó, generó entonces la necesidad, con toda la discusión que esto implica, de un confinamiento, que lo que hizo fue, increíblemente, poner en evidencia algo disfuncional que venía desde antes. O sea, no es que la gente se separa por lo que pasó en la cuarentena, sino que la cuarentena amplificó y, digamos, develó lo que venía pasando antes. Delató, blanqueó. ¿Pero por qué? Porque veníamos, como vivimos, culturalmente los seres humanos, una cotidianeidad enajenante. En general no vamos a fondo a pensar qué nos vincula con el otro. No solo, yo creo que hubo mucha crisis vincular de pareja, pero también hubo mucha crisis, por ejemplo, en la relación con nuestros hijos, ¿viste? Porque de repente tuviste que reinventar maneras de relacionarte o darte cuenta hasta dónde esa forma de paternidad o de maternidad era la que vale, ¿no? Entonces, lo que digo es, no hay una novedad que se dio con la cuarentena. Lo que hubo con la cuarentena para mí fue esto, ¿no? Como que explotó algo que venía ya funcionando mal, pero que la normalización de la vida cotidiana lo tenía de algún modo oculto. Darío, Lautaro te vuelve a saludar. Te consulto, además de los dos conceptos de construir el amor que hay en el título, está la paja, el te amo y el garche, que para mí, que soy un poco más joven que Connie, son ideas que todo el tiempo repensamos. ¿Por qué decidieron ubicar esas palabras, o por qué se sitúan desde esas ideas? Mira, lo que vamos a hacer el viernes, mañana allí en Santa Fe, es un diálogo. Luciana Pecker es una periodista feminista que viene trabajando muchas cuestiones desde el feminismo. Por un lado, toda la cuestión de la violencia, los femicidios,
pero también al mismo tiempo, sobre todo en su libro Putita Golosa, la cuestión justamente de una deconstrucción del amor y del modo de pensar el vínculo, sobre todo con las mujeres, ¿no? En relación al amoroso, qué se le exige, ¿no? Desde conceptos de belleza hegemónica, de sexualidad hegemónica. Entonces, y yo desde la filosofía que me gusta hacer a mí, que es una filosofía de la deconstrucción, ¿no? Entonces, es un diálogo, pensamos muy distinto, no de manera opuesta, pero por ejemplo el abordaje que hago yo sobre la paja va por un lado más filosófico, que tiene que ver con pensar hasta qué punto el placer tiene que ver con uno, con el otro, ¿viste? Esa relación que parece tan simple en el amor o en el sexo, donde al otro uno lo sacraliza y después cuando te das cuenta lo terminás utilizando más para tu propia necesidad que como uno se florea muchas veces en la celebración del otro, ¿no? Y Luciana hace como un abordaje más desde la asimetría típica de las sociedades patriarcales, o sea, feminismo y filosofía desde lugares distintos se unen ahí en un diálogo donde cada uno piensa distinto pero no antinómicamente, y elegimos estos tres pilares porque nos parecen además que es muy propia de la falsedad, por decir así entre comillas, de nuestra cultura, ocultar temas, como decía Michel Foucault, que es un poco el filósofo que más va a aparecer, sobre todo por su historia de la sexualidad. Foucault decía, no es cierto que no se hable de sexo o que el sexo esté reprimido, ¿viste? La tesis de la represión sexual que estamos todo el tiempo ocultándolo en la intimidad. Mentira, o sea, el sexo está en todos lados, prendés la tele y hay sexo, la gente habla de sexo, el problema es cómo hablamos de sexo, no si lo hablamos o no, y en ese cómo es donde más se juega la necesidad de una deconstrucción, porque te instalan una forma de la sexualidad como si fuese la única, asociada a determinados conceptos, a la economía, a la genitalidad, a la asimetría sexual. Entonces todas esas cosas las vamos de algún modo charlando y revelando a partir de estos tres pilares que sentimos que son los más íntimos, los más que están muy, muy cerca de nuestras prácticas cotidianas y que sin embargo no las hablas de esa manera, ¿no? Tipo el garche, o sea, que habría que poner las relaciones sexuales, no, porque la gente no habla así. El coito, o sea, el coito. El vínculo sexoafectivo. Claro, mantengamos un coito. Con el vínculo. Todo bien con el vínculo sexoafectivo y está bien hablar en esos términos, pero también queremos entender, digamos, cómo se juega eso en el barro y en el modo en que después, cuando estás ahí cuerpo a cuerpo, comprendes el garche, ¿no? Y tomás decisiones. A mí lo que más me hace ruido es eso, cómo creemos muchas veces que somos dueños de nuestras acciones, y un poco lo que vamos a presentar mañana, es ver hasta qué punto estamos ultra condicionados por formas de la sexualidad que no elegimos. Increíblemente, creemos que elegimos o que somos dueños de nuestros deseos, por ejemplo, y está bueno ver hasta qué punto esos deseos son realmente propios o están de alguna manera condicionados. Prefabricados. Alguien me decía hace poco que a lo mejor es un poco, digamos, estoy generalizando y a lo mejor representa solo a un sector, pero alguien me decía, yo tengo más o menos 50 años, más o menos de tu generación, que hay como un mayor consumo de pornografía en los chicos, y que hay como una especie de dice que hay como que se plantean como especie de espectáculos, digamos, desde vivir la sexualidad como un espectáculo, y digo, todo ese tipo de cosas terminan digamos influenciando de manera no natura, digamos, en una relación, ¿no? Hay como una especie de deber ser del sexo también, y el sexo es una cosa que debería ser más fluido, menos racionalizado, menos mirado, ¿no? En todo caso, solo disfrutado. Me encantaría ser tu analista, te digo, por todo lo que dijiste. Ah, bueno. Pero a ver. Pero no sos analista. Y yo tengo un analista, le voy a plantear, le voy a llevar esta grabación.
Mirá lo que le dije hoy a Darío a la mañana. ¿Qué encontraste en lo que te dije que te llamó la atención? Ah, no, escuchalo vos de nuevo, no. No vale. A ver, vamos por parte. Todo me resulta hiper interesante, pero me quiero concentrar en esto. Yo no creo, a ver, la lectura es esta. Es más que un mayor consumo de pornografía. La pornografía se ha vuelto casi estructuralmente una forma de relacionarnos con el espectáculo sexual, como lo nombrás vos, pero que está como ya dado por supuesto, o sea, hasta es un consumo, digamos, que afecta directamente el modo en que nos relacionamos con el deseo y con el cuerpo. Los que tenemos más de 50 años venimos de otra época donde la pornografía era algo a lo que accedías, ahora está absolutamente a la vista, o sea, es algo con lo que contás con un clic del celular. Entonces, vuelvo al eje anterior, digamos, no es cierto, viste, que vivimos una cultura de represión sexual. Al revés, lo tenés disponible todo el tiempo. El tema es qué tipo de sexualidad se te propone, que vos de algún modo terminás atravesado por esa lógica. Entonces, si vos te detenés en la pornografía, vas a ver, digamos, qué tipo de asociaciones hay ahí. O sea, es una cosa desconectada, rápida, ligada a la fuerza física, al rendimiento, a la cantidad, a la falta absoluta de conexión, en el sentido de que automáticamente ya están ahí puestos todos los que participan en el acto sexual. Y fíjate qué tipo de criterios o valores se consideran interesantes, o cuáles son los que se potencian. No vas a ver una película porno donde hay dos tipos que se miran a los ojos, ¿viste? Y sin embargo, mirarse a los ojos puede ser muchísimo más erótico que entrar así de lleno al vínculo sexual, así, digamos, tradicional. Ahora, evidentemente, la pregunta es cómo eso impacta después en una persona, en una pareja o en lo que sea, cuando van a la cama. Entonces, y no pueden sostener una mirada mutua, porque piensan que están perdiendo el tiempo, o que estar en la cama es ver, digamos, cuántos polvos te echás, ¿viste? O sea, ahí hay un problema sociológico, si querés, que tiene que ver con una cuestión más ontológica. No es que uno accede o no accede al porno, el porno está en todos lados, o sea, se ha vuelto, no el consumo predilecto, se ha vuelto casi una pantalla permanente que incide en nuestra vida sexual. Mañana va a ser la charla, digo, no queremos spoilear todo. Hay una chance para la gente para ir a escucharlos con Luciana Pecker ahí en el Nogal de Campus, que es dicen, yo no lo conozco, pero es un lugar muy lindo acá en las afueras de la ciudad. Dice que es un lugar maravilloso que con el que te vas a poder encontrar con la naturaleza y el sexo, el amor y todo eso. Todo junto. Pero pues es que siempre me quedo enganchado cuando te escucho, porque tenés lo que decíamos al comienzo, la facilidad comunicacional del docente, pero además, yo no sé, a lo mejor te suena irrespetuoso, pero encontraste como un nicho que evidentemente tiene demanda, que es esto de pensarnos, viste, todo el tiempo. Creo que estamos en una etapa del pensamiento de lo privado, con mucha mayor intensidad de lo que había antes. Hay cosas que nosotros ahora nos animamos a abordar, la convivencia, digamos, a mí me asombra cómo estamos afrontando cuestiones que tienen que ver con esto de pensarnos, y en eso tenés una parte muy importante de contribución. Ustedes tienen una parte muy importante de contribución, pero es interesante cómo nos estamos mirando y cómo estamos empezando a pensar qué nos pasa. Yo no sé si lo percibí socialmente a eso. Mira, una sola cosa, digo, en relación a eso, digamos, faltaría toda la cuestión más del contenido, de por qué además hay como un redireccionamiento a lo afectivo, ¿sí? En filosofía hay un giro afectivo, o sea, los libros que empezaron a salir en estos últimos 2 años están cada vez más relacionados con el tema, ¿no? Un tema que siempre la filosofía miró medio de coté, pero tenés por un lado
cómo la revuelta feminista me parece que pone sobre el tapete la cuestión del amor, sobre todo porque lo que los feminismos propone, acordate ese lema feminista de los años 60 que dice lo personal es político, que es donde menos vos pensás que se juega el poder es donde más se juega. Entonces, el amor siempre pareció una cosa más pava, más afectiva en el sentido de que no está politizado, ¿viste? No tiene que ver con el poder, y me parece que esa es la gran novedad, que cuando hablo de poder, no hablo de poder en el sentido tradicional, de quien te oprime nada más, hablo de cómo se juegan ahí, obviamente, nuestras posibilidades, nuestra potencia, nuestro poderío, ¿sí? Y como... realmente me parece que cuanto más trabajás lo que se nos juega en el amor, más te comprendés a vos mismo y a las relaciones sociales en las que uno está entretejido. Y lo otro que sí me parece muy propio de nuestra cultura argentina, es esas revoluciones silenciosas, ¿viste? Que después pasan los años y uno dice, ¿dónde empezó esto? Yo te digo dónde empezó. Esto empezó en una política pública, cultural, educativa y comunicacional que cumplió hace 2 días 14 años y se llama Canal Encuentro. Porque aunque te parezca una boludez, Canal Encuentro de repente empezó a inundar de programas recopados, la pantalla, hay de todo, yo qué sé, programas que te pueden no gustar, pero que básicamente empezó a ser apetecible el saber, ¿viste? Como no solo los chicos y chicas que miraban o trabajaban en las escuelas los programas, sino como que empezó a convocar al adulto, que de repente, ¿viste? Empezó a ver un programa de biología, de historia, de filosofía, que con un tratamiento estético distinto empezó a ser convocante, ¿no? Entonces, en mi caso fue la puerta que me abrió después a todo esto. Y creo que son de esas... como una buena política pública no se la ve, ¿viste? Y sin embargo va sembrando, porque no hay aula de secundario en la Argentina que no trabaje un programa de Canal Encuentro, que era para lo que fue pensado y para lo que fue hecho. Hay otro aporte, yo no sé cómo te llevas con eso, pero hay un aporte muy fuerte, hubo un aporte muy fuerte que fue Merlí. El impacto que tuvo... no sé si... Bueno, no sé digo, si, fue una... no... digo, a los adolescentes, por ejemplo, yo que tengo hijas adolescentes, digo, les impactó el hecho de que, digamos, desde los autores, desde la mirada o de las miradas filosóficas, apareciera el debate del tema cotidiano, del tema con el par, del tema con el compañero. Sí. También digo, más allá de la valoración que se tenga o no sobre cómo se abordó la filosofía allí, digo, también eso de incorporarlo como tema, como eje de la discusión de los temas cotidianos, está bueno. Sí, era un embole, a ver, Darío, era un embole hablar de filosofía. Era un embole hablar de filosofía. No, ni hablar. Hasta Lo vos. único que quería agregar es que además de Canal Encuentro, o sea, no hace solo programas de filosofía. Y me parece que ahí hay un aporte más general a lo que es la divulgación como algo interesante, ¿viste? Claro. O sea, en los colegios no solo trabajan programas de filosofía, también por ahí enganchan algún programa de biología, de física, o sea, el documental tradicional pasó a tener otra lógica. Me parece que eso ayudó mucho en filosofía, no me cabe duda, que Merlí fue hiperconvocante, incluso en una época, porque acordate que Merlí fue un éxito comercial en la Argentina, justo en una época como la del 2015-2019, donde en Argentina parecía que la cuestión, viste, del pensamiento crítico y todo eso, era algo que tiraba para atrás. Me acuerdo ese debate que hubo en ese momento, y sin embargo lo paradójico, ¿no? Que lo que triunfó en términos comerciales fue una serie que lo que proponía era el pensamiento crítico, una paradoja más de todo esto. Así que escúchenme, los invito entonces mañana. No te robamos más tiempo. Mañana de noche, Luciana Pecker, Darío Stanschreiber, que tiene la gentileza de atendernos. Creo que en el 2018 los vi en la UTN, no sé si fue la primera vez que hablaron juntos, con Hernán Casiari también estaba. ¿Te acordás? ¿Te acordás que lo armó? Pensar ideas era. Fue genial eso. Sí, fue muy bueno. Estaba lleno.
Estaba tremendo, estaba Es como raro llenísimo porque sos como una estrella de rock and roll que habla de filosofía. Me encanta eso, es muy propio de los argentinos también. Bueno. Vos, Cassiari, son maravillosos, de verdad que me encanta que la gente Gracias, los adore. chicos. Che, un abrazo, gracias por tu tiempo. Nos vemos Abrazo mañana. enorme, Dale, por favor. chau, chau. Nos vemos mañana. Chau, chau, gracias.